Un buen día, pues vamos a seguir con la historia de Rusia, en la que habíamos visto toda esa problemática que se venía arrastrando desde la caída del muro de Berlín, donde se empiezan a desclasificar todos esos archivos y se empieza a encontrar toda la información que había en ir mencionando yo a todos los protagonistas que van a empezarse a desarrollar en el mundo de los espías. Aquí todo lo que estuvo involucrado en la Guerra Fría, gran parte de las aportaciones que se hicieron fueron por todas esas información que hicieron todos estos espías y que va a ir haciendo que tenga esa pues estructura de información. Aquí va a intervenir la Unión Soviética, Estados Unidos, y Estados Unidos, la Unión Soviética y Inglaterra. Toda esta situación que se va viendo y que va a venir acarreando desde que habíamos visto la batalla de Krush, el muro de Berlín, las conferencias de Posta, de Yalta, toda esa Europa del Este que se venía uniendo a todo esto, ya con los conflictos en esa época de China y del Medio Oriente, en la que van a intervenir para poder llegar a toda esa era espacial y que va a dar como resultado que lleguemos hasta los espías. Todos estos espías que les costó tanto trabajo involucrarse, porque son situaciones muy complejas, hacer un espía. Y en esto los ingleses pues nos llevan la delantera porque ellos tienen una educación, una técnica de no demostrar sus sentimientos, ¿sí? Entonces ellos pueden tener problemas muy grandes y sin embargo en el momento en que están resolviendo un problema están serenos, están sin expresión, ¿sí? Entonces da la sensación de que se meten fácilmente a todo ese mundo de espionaje, lo que no les pasa a los americanos, porque los americanos se detecta rápido. Cualquier situación dicen es americano, ¿sí? En cambio, el inglés fue desarrollando a través de la historia todas unas características de ir determinando, de poderse infiltrarse un hombre blanco en el Medio Oriente. En todas esas situaciones en las que nosotros nos hemos visto toda esa trayectoria histórica que tienen de los espías, donde va a jugar pues cosas pues muy drásticas en el ambiente de que pueden engañar fácilmente esos ingleses, introducirse y llegar hasta consecuencias cuando vamos a ver a los topos. Los topos, esa característica de personas que se infiltran en un lugar y pasan muchos años, no dan información, pero en el momento en que estos topos empiezan a desarrollar toda la información que tienen, la empiezan a dar y entonces ellos piensan que pues es una buena forma de hacer espionaje, aunque dilate muchos años, porque hay gente que hasta 20 o 30 años habían sido topos y nadie los había descubierto, y cuando dan la información es una información que arrasa totalmente. Toda esta situación en la que vemos nosotros cómo se había venido orquestando, recordarán, desde todas estas situaciones en las que se va a ir formando los espías, la KGB, la M5, la M6, Komasa, que son de los rusos, y que aquí van a venir todas esas presiones del Lubyanka, que Lubyanka es un palacio de los zares donde se van a desarrollar todo esto, y que recordarán que ahí estaba la Orquesta Roja, la que intervino en todos estos movimientos que se hicieron. El Stasi es esa organización que se dio, pero que son de los alemanes, ¿sí? Es un organismo de seguridad
en la que fueron ir desarrollando todos esos conocimientos que tenían estos espías que ya habíamos visto que se habían metido en Indochina, en el Medio Oriente, y que toda esta trayectoria de la Guerra Fría y en cuestión de espionaje, toda esa información pues confidencial que había y que por medio de estas personas pues salía a flote. Cuando estuvieron todos esos problemas con los húngaros en Alemania, los protagonistas que van a ir saliendo de todos esos conflictos y que va a traer que en 1984 es una novela en la que se empieza a decir todo lo que estuvo relacionado con los espías. Aquí vamos viendo cómo todas esas metáforas sistemáticas de control total en las que iban adoptando y que se iban haciendo, pues en cierta forma, eh, una organización tan bien formada, tan estricta, que va a hacer, lo vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando a través del cine, todas estas novelas como El Gran Hermano y los caminos que van a traer la Revolución Rusa ya desde esa época. Aquí vamos viendo cómo los soviéticos, en toda esa revolución rusa que habían pues situaciones oscuras, aunque había un personaje que se llama Félix Derkisky, que él va a ir proporcionando e identificando, así, formando que él es uno de los precursores que dio esta forma de espionaje en la que van a tener oposiciones visibles, van a ir haciendo todo un sistema científico y van a formar un fideicomiso donde se va a ir infiltrando desde los comienzos todas estas manifestaciones en las que se iban a ir identificando todos estos organismos pues de seguridad de los estados. Toda esta situación en la que nosotros nos vamos dando cuenta que hay una trilogía de una novela que se llama El Topo y otra que es El Honorable Colegial y la gente de Smiley. Todas estas es una trilogía de novelas en las que John le Carré va a hacer esta trilogía comentando todo la recopilación en la que estuvieron metidos todos estos espías. En la película, que más bien era una novela, que después se convirtió en película, llamado El jardinero fiel, ¿sí? El espía que llegó del frío, que si recordarán fue una película que la interpretó Richard Burton, en el que él hacía allí un espionaje, y vamos a irnos viendo más adelante que va a salir Graham Bill, eh, en la que va a intervenir en la actuación del americano impasible, El funeral de Berlín, que es otra de las películas donde se va plasmando toda esta situación en la que se comenta el deambular, los avances, la información que traían todos estos. El, el sargento Olapam es otra de las películas y que aquí vamos a ir viendo cómo a Michael Camp va a ir haciendo todo lo que va a ir marcando esa guerra de espionaje que va a ir siempre asistida ya desde que habíamos visto al M5, al M6, que era de los ingleses, donde van a empezar a intervenir en el cine como James Bond. Toda esta situación, toda esa majestuosidad con licencia para matar en el agente de James Bond, con aquel situación en la que se intervenía esa majestuosidad, ese estilo que tenía él de agente secreto, portador y recreador de una época pues cinematográfica en la que se fue mencionando que aparentemente es una, pues es una película y todo,
pero después en los museos que van a ver al paso del tiempo, se va a ver que casi todo eso eran sucesos que habían ocurridos. Y aquí van a empezar todos esos arquetipos de los espías en los que va a hacer James Bond, ese hombre pues atractivo, magnético, manejando el glamour, y en lo que van a ir viendo toda esa situación en la relación con los británicos. Todas esas redes de espionaje más importantes en las labores que alternaba esa gente, vamos a ir viendo que había salido una serie como cómica, como para ridiculizar toda esta situación que era la gente 86, que en la situación de la mera guerra, van a ir sacando situaciones como el control que estaba manejado por la M6, la KGB por Caos y la M5 por el jefe. Toda esta situación en la que en una película, por medio de comicidad y todo, van sacando todo los avances científicos que sacaban, porque ahí había pues un fónomo, donde ellos se podían comunicar, un maletín de transmisión, un paraguas con la punta de cianuro, pero aparentemente nosotros lo estamos viendo en la película como que fuera algo ficticio, y más adelante en el museo se van a ver que en realidad era toda este tipo de situación, y en la que también mencionaban el esfero letal. Toda esta situación en la que vamos viendo que el MI5, MI6 estaban en una de las calles de Londres, donde había situaciones, todo este esférico letal que en realidad era una cámara, vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando los nombres únicamente, y que ahí se le va a conocer como palabras claves, como contraseñas, el Circus, y como en el otro lado, sus claves de ellos eran los primos. Aquí vamos viendo los protagonistas de la KGB en la guerra, y que va a hacer la KGB, la MI5 y la CIA en todo este transitar de la Guerra Fría. Vamos viendo cómo los americanos van a tener esos problemas de no poder minimizarse, porque la tecnología que estaban llevando los rusos y Inglaterra era superior a la que tenían ellos en Estados Unidos. Todas estas situaciones en las que vamos a ir viendo, y que más adelante van a salir situaciones en las que se va a ir viendo cómo los ingleses manejaban toda la M15 contrainteligencia, la M16 misterio de inteligencia, que hacían afuera toda esa situación que había venido desde el colonialismo, y que se había hecho en una forma de ir mimetizándose los ingleses, y que aquí vamos a ir viendo que en el cine ya Richard Burton va a tener toda esa proyección de estos espías en la montaña a la luna, el blanco que entra a la Meca, ¿sí? En esa situación que tienen esa facilidad los ingleses de poder dominar tanto la cultura, las civilizaciones y los idiomas a donde ellos se van introduciendo y que van pasando desapercibidos. Toda esta situación en la que nosotros vemos la película en la de Burdeles de Turquía, en el mundo oriental, y toda esa situación en la que se iban infiltrando a organizaciones, a culturas, a civilizaciones, y que tenían esa característica de pues de poder pasar desapercibidos, que no los vieran, pues han hecho toda esa pues finura de poder desarrollar estas funciones, que inclusive pues ellos son los inventores de la antropología, porque han tenido mucho cuidado de estudiar el comportamiento humano, aunado a toda esa educación inglesa que de no demostrar sus sentimientos, todos esos asuntos personales,
y quedar ellos como una forma de, pues, de gente que puede presentarse en cualquier cultura y no ser detectados, porque se acopla mucho a esta situación y que comenta John Le Carré en el topo. Él va a ir haciendo toda esa extracción que ya habíamos comentado, que viene desde el colonialismo, al irse infiltrando en cada lugar a donde hacían la expansión, donde colonizaban, automáticamente también iban agarrando todas esas costumbres de las diferentes culturas en las que se fueron viendo. Hay un grupo de ingleses que va a empezar a pasar información eh, a la Unión Soviética. eh, es un grupo muy selecto y que se preguntarán, bueno, ¿y por qué se traiciona a su país los ingleses y le dan información a la Unión Soviética? Pues estaba porque había todo el movimiento del comunismo, del socialismo, toda esta situación en la que se va a ir nacionalizando conceptos ideales, y que eso es una de las causas por las que toda esta gente va a ser, después se les va a descubrir, y dicen que eran 5 personas, pero de las cuales nada más se detectaron a 4 y una pues quedó perdida, en la que es un agente secreto que era de la situación de este grupo de ingleses, pero que no se encontró y quedó como un fantasma en la historia de los, eh, eh, pues, de los espías, comparado como el tesoro de los eh, de los cátaros, o como aquel, pues, habían, hay leyendas en las que cuentan de los 12 imanes que esperaban los chiitas. Los 12 imanes son unas jerarquías, ya las hemos platicado, más adelante vamos a hablar de todo eso, y pues inclusive hay situaciones en las que se siguen buscando como los tesoros de Moctezuma. Aquí van a ir descubriendo cómo se va a ir integrando todos estos círculos que son muy cerrados, y que el círculo donde habían mandado esa información todos estos eh, ingleses a la Unión Soviética, que pertenecían al círculo de Cambridge, y que vamos a ir viendo cómo toda se va a hacer como una forma muy enigmática. Los mejores espías se comentan cuando se hace esa pregunta, ¿quién es el mejor espía? Pues es el que no se ha encontrado, el que no se ha descubierto y el que se mantiene en secreto. Todas estas redes británicas que van a ir haciendo y que más adelante se van a exhibir en el museo, eh, a cada personaje que va a irse desarrollando, porque hay veces que hay personajes que benefician a una nación y quedan como héroes, pero que pertenecen a otra nacionalidad y quedan como traidores, y que se va a ir haciendo toda esta situación, que se va a ir descubriendo cuando se va abriendo todos esos archivos que habían pertenecido a todo. Aquí vamos a ver cómo Jim Futi, que es un polaco americano, él es un polaco que va a dar esa información americana, porque fíjense que si se acuerdan, cuando cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, que un hombre dio la información que no iba a atacar Japón, y que esta información le sirvió para que Stalin pudiera menear todos sus ejércitos, ¿sí? Y que pues en su país va a ser considerado como el gran traidor, y sin embargo en la Unión Soviética va a estar considerado como el gran pues aportador de información que hizo que se pudieran ganar todas esas batallas en esa época, y que van a ir viendo cómo en lo que se va a ir formando
en toda esa gente maltratada que en esa época estaba, cuando comentamos todo lo de Europa del Este, donde estaban todas esas anexiones, todas esas colonizaciones de toda esta gente en la que había participado todos los Balcanes, en la de Lituania, Letonia y Estonia, toda esta gente, todas estas situaciones, el círculo de Cambridge en la que ya vimos cómo todos estos lores, la crema innata de la sociedad británica, se habían convertido en comunistas y que habían mandado todas esas informaciones en los años 30. Lede Carrá se inspiró en todo ese círculo de Cambridge para hacer el topo, y que va a ir contando cómo estos espías van llevando información a la Unión Soviética. El topo, que es un personaje de profundidad, que es alimentado con información en las civilizaciones, en los países que no les corresponde, que se ganan la confianza, que escalan grandes puestos y que es donde van a dar esa información. Aquí vamos a ya aclarar toda esa traición, por qué se dio en este círculo de Cambridge, y ya quedamos que eran en cuestiones ideológicas, y que para ellos pues en realidad era compleja toda esta situación, pero que lo hacían, y que para en esa época el comunismo era toda una doctrina subnacional, movió a grandes ejércitos en todos lados, y que aquí vamos a ir viendo toda esta situación. Pues miren, a grandes rasgos, toda esta aportación que dieron los espías, tanto ingleses, la Unión Soviética y Estados Unidos, que formaron parte de la Guerra Fría, pero que va a ir delimitando la importancia de ahí. Recordarán cuando hablamos de John Dick, el de Isabel I, aquel ocultista, que en realidad él era el agente 007, que ahora, en estos tiempos modernos, cuando fue la Olimpiada en Inglaterra, vimos como uno de los agentes de James Bond trajo a la reina Isabel I en una lancha para la inauguración de dicha Olimpiada. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos quedamos hasta aquí. Vamos a seguir terminando poco a poco hasta llegar a la Rusia actual, ¿sí? A ver cómo se fueron desarrollando, cómo fueron haciendo esos cambios, tanto de sistemas como de ideología, como de expansión, ¿sí? Pero todo ese aprendizaje que dejó al pueblo ruso en una situación pues mm, más consciente de realidades, pero que hasta el momento han tenido que ir cambiando su forma de pensar. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.